pues hay un drama en el que los juniors, la gente que hasta ahora está arrancando su carrera, cree que su carrera pues ya no va a ir para ningún lado porque no van a conseguir empleo. Y miren cómo el gráfico cayó, en particular en el cohort de 22 a 25, apenas con una mosquita y subiendo, y el cohort de 26 a 30, mientras que la gente con más edad le fue bien. Aparentemente los seniors no son tan afectados, por los juniors sí, pero este gráfico les miente y les voy a explicar por qué. Pero antes, aclaremos algo. Aclaremos que los Vibe coders no son lo que decimos que son. No es como que llega de repente alguien, se mete a Claude y le dice, programa un Airbnb, no cometas errores, enter. Porque no les va a salir, por supuesto. Y esto es la primera pregunta que quiero que se hagan. Si es verdad que la inteligencia artificial mató el empleo junior, ¿dónde está tu proyecto increíble? Porque eso no era la falta del problema. El problema no era que todo el mundo tiene ideas y solamente necesita contratar un programador para tal. Porque la gente de ideas no está construyendo software impresionante. Si están haciendo uno que otro software, mucha gente agarra Lovable, Vercel y otras vainas por el estilo y se hacen prototipos y para eso funciona espectacular, no lo voy a negar. Pero el prototipo no es una empresa y eso es un lío constante al que no hemos logrado como procesar. Entonces hablemos de ello. Primero hablando de las cosas que son milagrosas. Esto para mí es un milagro, que yo agarre un archivo de Excel donde le diga, oiga, hágame un dashboard para ver cómo se ve este archivo de Excel, pero en gráficos, y que los gráficos se generen automáticamente con muy alta calidad, es un milagro. Pero el problema del vibe coding es que el vibe coding no evita aprender desarrollo de software, ingeniería de software, programación y ciencias de la computación. Por supuesto que no lo va a evitar. Piensa en una aplicación como Uber. ¿Tú realmente podrías clonar una aplicación como Uber a punta de inteligencia artificial? Entonces pensemos lo que necesitas. Necesitas una API de mapas y necesitas saber cómo colocarle un grafo encima de esa API. Ese grafo tiene que estar conectado a la posición en GPS del celular del usuario y esa posición tiene que estar haciendo constante comunicación con el servidor. ¿Qué base de datos usas? Hay bases de datos especializadas para esto. ¿Sabes cuál es? Le pregunto a un AI. ¿Y luego qué más haces? Pues luego también hay que agregar los gráficos. Los gráficos los genero con Midjourney. Listo, pero tienes que generar la pasarela de pago, tienes que generar el contrato con la pasarela de pago, tienes que crear la empresa, tienes que crear el contrato con los conductores, tienes que empezar a ubicar cada uno de estos y tienes que probarlo en todos los celulares del mundo. Tienes que probarlo en los iPhones viejos y en los nuevos, en los Androids y ahí qué. Esto te lo hace, esto no te lo hace AI. Y hasta aquí solamente hemos hablado de la app de Uber para las personas que piden un Uber, porque también hay una app para los conductores. Y la app para conductores tiene otras cosas. La app para conductores tiene que tener una navegación GPS integrada. Yo uso la API de Google Maps y ya está. Ok, pero además de eso tienes que extraer los datos de dónde está la mayor cantidad de personas que quieren pedir una carrera, que quieren pedir un viaje para generar los mapas de calor de la ciudad que hace que los conductores se muevan hacia allá porque es donde consiguen dinero. Tienes que encontrar un mecanismo de dispersión del dinero. ¿Cómo le haces para captar el dinero del usuario, para hacer la contabilidad precisa de cuánto te toca a ti, cuánto le toca al conductor y luego hacer esa dispersión? ¿Qué pasa cuando alguien pide un refund? ¿Qué pasa cuando matan a alguien en un Uber? ¿Qué pasa cuando muchas otras cosas? Las empresas no son simplemente un landing. Eso no significa que AI no es increíble. Cuando uno mira el gráfico de todas las industrias del mundo, estas son las industrias que mueven la economía mundial. Entre más a la derecha, más mueven un porcentaje del Producto Interno Bruto. Y entre más arriba, más porcentaje del trabajo en esa industria tiene que ver con conocimiento y razonamiento. En servicios financieros, en educación y en tecnología, el conocimiento y razonamiento son más del 80%. Esos son los empleos que la inteligencia está automatizando. La mitad del trabajo mundial está siendo automatizado con AI. Pero es que la clave es esta, la palabra trabajo. No es lo mismo automatizar trabajo que automatizar empleos. Un empleo no es un trabajo, es muchas cosas. Un empleo son las relaciones que tienes con las otras personas, entender el porqué de negocio detrás de lo que haces. No es simplemente llenar un proceso. Si tu empleo es sentarte y copiar de un lugar y pegar en el otro, sobre todo si es copiar de ChatGPT y pegar en otro lado, es posible que tu empleo no debería existir. Pero para todo el resto de empleos donde necesitas un nivel de análisis, de comprensión, de habilidades sociales mínimas, de interacción, de negociación, pues es distinto. AI sí automatiza mucho, pero AI no va a automatizar de punta a punta todo. Esa es la razón por la que no hemos visto ni un incremento gigantesco en el Producto Interno Bruto derivado de AI, ni una caída gigantesca en el empleo. Esa es la paradoja de Satya Nadella, el founder de Microsoft, el CEO de Microsoft. Él dice constantemente, si es tan cool, ¿por qué no hemos visto un crecimiento explosivo en el Producto Interno Bruto? Y hay otros gráficos, ¿no? Ustedes probablemente han visto este gráfico donde se cayó el empleo de desarrollador de software. Y pues ese gráfico tiene bastantes como artefactos curiositos, ¿no? Como que, por ejemplo, se empezó a caer desde el año 2000. No, pero Freddy, mira que especialmente después de la pandemia y cuando llegó la inteligencia artificial se cae más. Sí, seguro, eso es verdad.
esa caída es como importante. Pero lo que la gente no muestra de este gráfico es que este es el gráfico completo. Lo que pasó es que el instituto que medía esto dividieron computer programmers de software developers en dos datasets distintos, un clásico de las ciencias de datos. Entonces no se vio la explosión de desarrolladores de software. Y ojo, yo les voy a admitir que hay una caída chiquita en la parte de arriba, pero es negligible y no necesariamente correlacionada con la inteligencia artificial. Esto es un análisis que hizo la Reserva Federal del Banco de Nueva York, donde le preguntó a múltiples firmas, ¿usted va a estar realmente despidiendo gente por culpa de la inteligencia artificial? Menos del 10%. La gran mayoría, el 20%, está contratando, el 50% están reentrenando la fuerza laboral. Y eso sí, en el sector de servicios, en el sector de manufactura y lo que llaman la economía real, nadie está despidiendo por culpa de inteligencia artificial. Simplemente no ocurre. Yo entiendo que esto puede sonarles muy extraño porque ustedes sí sienten que todo está más difícil, ¿no? Entonces, Freddy me dice una cosa, pero mi realidad es otra. Esa es parte de la razón por la que eligen políticos populistas, ¿saben? Porque los políticos populistas te dicen lo que quieres escuchar. Y eso es lo que más fácil comparte porque es lo que uno siente. Pero no porque lo siente significa que sea verdad. En ocasiones la verdad es un poquito más compleja. Mira, por ejemplo, estos son las tasas de desempleo en la población entre los 25 y los 54, específicamente en Estados Unidos, que supuestamente es el más afectado por la automatización de inteligencia artificial. Y no hay una afectación real. La afectación real que uno ve ahí es la crisis global financiera en el 2008-2010 y obviamente la pandemia, que tiene como una asíntota toda loca. Pero de resto, de hecho, el empleo pareciera estar creciendo. Y no, eso es otro tipo de empleo. Este es el empleo que llaman de cuello blanco, empleos de oficina. Los empleos de oficina, como un porcentaje total del empleo, también están creciendo. ¿Ven ese pico? Ese pico que hay en la pandemia. Guarden ese piquito, ese saltico que está ahí, un minuto. Guárdenlo porque ese es parte del problema. Esta es la tasa de empleo como parte total de los empleos de oficina. Y entonces volvamos a este gráfico. Por ahí salió un estudio del MIT, eso lo voy a mencionar en PlatziConf el sábado. El estudio del MIT que dice que el 95% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan en empresas. Ese estudio no es lo que ustedes creen. Todo el mundo se leyó el titular, nadie se leyó el estudio. Me leí el estudio y el sábado les cuento cómo es. Este gráfico tiene problemas porque este gráfico realmente no es una tasa de empleo por cohorts de edad. Cuando uno lo mira muy bien, este gráfico realmente es conteo de cantidad de personas empleadas en compañías en esos cohorts entre los desarrolladores de software. Entonces, si de repente hay un montón de compañías que por alguna razón están rebalanceando la cantidad de gente que tienen o hay muchas startups, pues esto va a afectar el gráfico. Y lo otro es que esta caída empieza a ocurrir desde mucho antes de la existencia de la inteligencia artificial y mucho antes de su impacto en el mercado. Realmente entonces es más un fenómeno ocurrido por las tasas de interés y la pandemia, algo de lo que hemos hablado un montón, pero es difícil de explicar. Si no me creen, créanle al Financial Times, que recientemente hizo un estudio brutal. John Burn Murdoch, que es un excelente científico de datos del Financial Times, hizo este gráfico donde muestra que la caída en contratación de graduados de carreras de tecnología se acabó. Ustedes ven ahí en rojo la cantidad de empleo, la tasa relativa de empleo por demografía de los recién graduados en tecnología versus recién graduados en otras cosas y en la economía entera. Los recién graduados en otras cosas no están teniendo un efecto ni positivo ni negativo, están más o menos fine. Pero los recién graduados en tecnología están empezando a ser contratados otra vez muy rápido. Y de hecho es alrededor de la explosión de la inteligencia artificial que estos empleos están empezando a crecer, no a decrecer. Y ese es parte de mi problema. Cuando salen los medios allá afuera a decirle a la gente que no deberían estudiar ingeniería de sistemas, ingeniería de software, ciencias de la computación, que no deberían aprender a programar, que no deberían ir a la universidad, a mí me enoja mucho porque la gente es vulnerable, sobre todo después de la pandemia, y están tomando decisiones estúpidas que les van a afectar de por vida la entrada a la carrera más fuerte para garantizar la salida de la pobreza y la creación de riqueza en una región tan necesitada de ello como esta. La ingeniería de software es única. Es una de las únicas carreras donde lo único que uno tiene que hacer es tener creatividad, ganas de trabajar, mucho foco, sentarse enfrente de un computador que internet e imaginarse un producto hacia la existencia. Esa vaina no existe en otro lado. Los químicos no tienen eso, los ingenieros industriales no tienen eso, los abogados no tienen eso, los médicos no tienen eso. Solamente la ingeniería de software es una intersección entre las matemáticas, la ciencia y la creatividad, donde el único insumo es mi cantidad de concentración y foco y un computador conectado a internet.
por eso crea las riquezas que crea. Y un grupo de gente que segurísimo no saben programar, se ponen a decirle allá afuera, ay no, usted no debería programar, esa carrera ya no existe. ¿Por qué? Porque Jensen Huang lo dijo, Jensen Huang vende chips. Jensen Huang vende chips y tiene la empresa más grande para vender chips. Si eso fuera verdad, Nvidia no contrataría desarrolladores de software. Vayan y busquen. Nvidia contrata desarrolladores de software en masa. Estoy seguro que hoy contrataron 1000. El CEO de AWS está tan enojado como yo. El CEO de Amazon Web Services salió a decir que reemplazar a la gente junior es la cosa más tonta que he escuchado en la vida. Y él lo dijo de una manera fascinante. Él dijo, la noción de hacer todo esto es la cosa más estúpida que he escuchado. La gente junior es probablemente la gente menos cara que tiene la mayor frescura en su mente y que están más acostumbrados a hacer herramientas de AI. ¿Tiene todo el sentido? Por supuesto. Ustedes han tratado de ver lo que pasa con un ingeniero experimentado senior y lo mucho que le cuesta, por ejemplo, aceptar el flujo de trabajo de Cloud Code o de Gemini Cly o de Codex, o tratar de entender la diferencia entre Windsurf y Cursor, o aceptar que esto tiene que ser así, no, porque son puristas, porque no, pero es que esto es SLOP. Miren, yo no les estoy diciendo que la inteligencia artificial para crear código sea mágica, pero es excelente, es una herramienta increíble. Así como PHP en su momento fue una herramienta increíble, o Shopify fue una herramienta increíble. Uno las usa en los límites de lo que tienen, en los límites de lo que tienen. Y eso es la cosa que más quiero que entiendan. Los medios mienten por clics. Y por supuesto, en social media lo que genera más eco es las cosas negativas. Este video no lo va a ver tanta gente, a menos si ustedes lo comparten. Este video, hago este video y la gente va a seguir diciendo que para qué estudiar ingeniería de sistemas, que esa carrera no tiene futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hago con esa emoción de que realmente está más difícil conseguir empleo? Sí está más difícil conseguir empleo. Sí requiere más entrevistas, pero no tiene nada que ver con AI. Primero que todo, hubo contratación extrema en la pandemia. Tú lo sabes, en la pandemia hubo sobrecontratación. En la pandemia, con que una persona pudiera entender la diferencia entre React y Angular, le pagaban un montón de plata. En la pandemia era, ¿usted sabe WordPress? Sí, señor. ¿Sabe qué es una condición? Sí, señor. ¿Sabe qué es un ciclo? En ocasiones he tenido ciclos de la lavadora. Bienvenido, ingeniero de software. En todas partes. Era impresionante, impresionante la forma en la que en la pandemia sobrecontratamos, porque había mucha plata, porque las tasas de interés estaban en cero. Siempre es un tema de las tasas de interés, siempre es un tema de las tasas de interés. Entonces hubo muchos despidos derivados de eso, hubo muchos despidos derivados de que había mucha plata y luego no hubo tanta plata. Entonces los directivos tienen que hacer algo. Entonces no debieron hacer eso. No debieron ustedes que van a saber. Uno qué va a saber. Las empresas son riesgos. Uno estaba tomando riesgos. No debieron haberle dado empleo a un resto de gente. Es lo que ustedes están tratando de decir. En ocasiones estas cosas pasan. Es como cuando llega un huracán. Son fuerzas de la naturaleza derivadas de la economía. Lo otro que sí destruyó inteligencia artificial es el proceso de reclutamiento. Esto sí es verdad. Ahora es más difícil conseguir empleo porque más gente está haciendo trampa. Más gente se presenta a las entrevistas con ChatGPT abierto en un lado para tratar de engañar al entrevistador. Entonces a los entrevistadores y a todas las empresas de reclutamiento y a las divisiones de reclutamiento de las compañías les toma más tiempo verificar esta persona si será buena o no será buena. La cantidad de fraude que hay en el empleo es brutal. Hace unos 3 días hablaba con Alex Tornegra, que él tiene Torre en su plataforma de empleo, y me decía que el trabajo que más tiene que estar haciendo constantemente es el trabajo de filtrar los empleos falsos y la gente scammer. Hicimos un video hace poco acá en el canal donde hablamos de los norcoreanos que están tratando de meterse en las compañías. Es un lío el spam de inteligencia artificial. Lo otro, que es la razón por la que ustedes deberían relajarse, es los agentes. Los agentes autónomos decepcionan a todo el mundo. Porque, ¿qué es lo que una persona empresaria cree que es un agente autónomo? El reemplazo de un humano. A un agente autónomo va a reemplazar estos 40 empleos. ¿Qué es lo que realmente es un agente autónomo? Le va a reemplazar estas 2 horas de este empleado. Esta cosa que le tomaba al empleado 2 horas, ahora le va a tomar 1 segundo. Eso es lo que reemplazó. Pero no me reemplazó el empleado. No, el empleado tiene que hacer las cosas antes de esas 2 horas y después de esas 2 horas. Y lo que puede hacer es que eventualmente otros agentes se reemplacen otros mecanismos y entonces todo un caminito cree. Y ese es el problema. Uno en la cabeza tiene los agentes son increíbles. Y la inteligencia artificial sí es mágica, pero hay que acotarla en la magia que realmente es capaz de hacer. Este gráfico a mí me gusta mucho. Pausen el video y vean lo más grande si quieren. Es de Meter y habla de el horizonte de tiempo de los modelos de inteligencia artificial respecto a su capacidad de lograr ciertas tareas con 50% de éxito. GPT-5 es el primer modelo capaz de completar tareas que demoran más de 2 horas con un éxito del 50%. Y aquí colocan algunos ejemplos de tareas de ese estilo.
como por ejemplo saltarse las protecciones antibots o explotar un hueco de seguridad, arreglar bugs en librerías, etcétera. Pero ojo, esto es con un 50% de probabilidad. Ustedes no contratarían realmente a gente que le pegue al 50% de éxito en su trabajo. Entonces ellos tienen otra medición donde habla de cuánto es capaz de hacer un modelo de inteligencia artificial con 80% de probabilidad de éxito. Y esta GPT-5 puede implementar un servidor web y le toma 24 minutos y esa es la máxima cantidad de tiempo. Esto es lo que hasta ahora hemos logrado desde una perspectiva agéntica. 24 minutos con 80% de éxito. Esa es la verdad. El resto es hype. El resto son cosas que aún no son posibles y que están lentamente empezando a ocurrir y los humanos son absolutamente necesarios. Ahora, es magia. Este es el uso de Cloud Code en Platzi. Cloud Code ha afectado 150,000 líneas de código. Y ojo, intentar medir el éxito de una herramienta a través de líneas de código es estúpido. Pero estos no son líneas de código agregadas, estas son líneas de código modificadas, muchas de ellas que hemos borrado, porque en los últimos meses, desde que empezamos a usar Cloud Code en Platzi, hemos logrado simplificar muchísimo nuestra arquitectura interna, lograr más con menos plata. Es realmente interesante y es invaluable lo que hemos logrado. Miren que la tasa de aceptación de código a la rama de producción es del 96%. Quizás la forma más obvia de mostrar que los programadores no se van a acabar es que somos el cliente número uno de esas empresas. El cliente número uno de las empresas de inteligencia artificial son programadores, son devs. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento OpenAI? Codex. ¿Qué es lo que le factura plata a Cloud Code? Y el resto son tokens consumidos por Cursor, por Windsurf, por GitHub Copilot. Son los programadores, los desarrolladores de software, la gente técnica, los que realmente están aprovechando al máximo estas herramientas. Es que nosotros somos los que construimos esto al final del día. ¿Cómo lo construyes? Necesitas fundamentos sólidos de software y matemáticas. Esos te los dan dos lugares. Te los da la universidad, otros podemos dar nosotros. Muchos ingenieros de software graduados de la universidad se sorprenden con lo que aprenden en el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software. Este curso les explica cómo fueron construidos los protocolos, los sistemas de archivos, cómo funciona la arquitectura de la computación por dentro, incluyendo la arquitectura de las redes neuronales y de los grandes modelos de lenguaje. El curso de álgebra y funciones les tapa el hueco más grande que América Latina tiene, que es el hueco matemático y de álgebra. El curso de Fundamentos para Inteligencia Artificial y Machine Learning les da lo que necesita un ingeniero de Machine Learning para implementar todas las cosas de las que depende un modelo de lenguaje. Y por supuesto, nuestro curso de fundamentos de grandes modelos de lenguaje les enseña cómo hacerlo. En este punto, si ustedes tomaron estos cursos y lo saben hacer y lo aplicaron y lo pueden demostrar, si ustedes llegan a una empresa diciendo, mire, aquí instalé un pequeño clúster de Llama en mi casa y aquí tengo GPT OSS de 120,000 millones de parámetros corriendo en un pequeño servidor que compré por $20, las empresas los van a contratar inmediatamente porque esto es conocimiento que muy poca gente realmente toma. Esto no les toma tanto tiempo. Y si quieren agregar más, está el curso de estadística descriptiva, que son las bases matemáticas de muchas de estas cosas. El de fundamentos de matemáticas y el de fundamentos de machine learning. Todos estos cursos actualizados este año, muy probablemente actualizados el último mes. Las excusas son excusas y no hay excusa. Yo creo que lo que pasa es que algunas personas necesitan creer que la culpa la tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la razón por la que no tengo empleo. La inteligencia artificial es la razón por la que no me contratan, por la que mi carrera no despega. Muchas veces es simplemente que no te sentaste a pensar en qué quieres. Con el empleo pasa algo muy similar que con la vida romántica. En cuanto a que muchas veces, si tú no deseas mucho, muy duro ese empleo, pues no por simplemente aparecer te lo van a dar. No solamente se trata de que al empleo le gustes tú. Tú tienes que realmente querer ese empleo también. Y si no, no vale la pena. Y estar tirando hojas de vida por todo lado y haciendo swipe con la hoja de vida te va a generar un vacío que no realmente ayuda. Es muy parecido. Y también en ocasiones es parecido que todos los seres humanos somos capaces de aprender todo. La inteligencia se desarrolla. Uno no nace con una inteligencia. Uno nace con unas bases y uno no elige esas bases, pero cada uno de nosotros es capaz de desarrollar su mente. El problema es que enfrentarte a lo desconocido, en particular el conocimiento que no adquieres, es enfrentarte a tus inseguridades. Todos somos capaces de aprender álgebra, desarrollo de software, programación, lo que quieran, todos. Entonces yo creo que lo que pasa y la razón por la que estos memes de que los juniors no tienen empleo y bla, 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 siguen existiendo. Y esta gente lo defiende de una manera muy agria, ¿no? Entonces van a decir, claro, el Freddy dice eso porque tiene que vender cursos. A mí qué me importa, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Yo sé que la gente que tiene curiosidad intelectual va a estudiar en Platzi y les va a ir bien. Si ustedes no, pues no. Pero, ok, digamos que es porque estoy vendiendo cursos. ¿Eso no es el punto?
Esto no es una empresa de educación. ¡Oh! Fred, el CEO de la plataforma de educación más importante de tecnología en América Latina, está queriendo vender cursos. ¡Escándalo! Esto es para ustedes. No hay una mejor carrera que la industria de tecnología. No hay. Es increíble. Pero está bien. Entonces, ¿qué plan sigo a prueba de inteligencia artificial? ¿Cuál es el camino? Incluso cuando no me contratan o cuando me rechazan, ¿qué hago? Se los tengo. Son pasos muy simples. Y es mi charla de PlatziConf este sábado. Así que allá los veo.